Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Muchas de las inseguridades que podemos tener provienen de heridas emocionales que jamás fueron sanadas y que además fueron infringidas por otras personas con las mismas heridas emocionales sin sanar. La buena noticia es que el pasado es tan solo el prólogo de nuestra historia y que con consciencia podemos cambiar lo que fuimos y liberarnos de lo que nos ata o no nos es útil en el presente. Para hablar de heridas emocionales y heridas de la infancia, he invitado hoy al podcast a Elena Puig Guitart. Dice de sí misma que los estudios le han dado los títulos y ser madre de 3 hijas, los conocimientos. Bueno, Elena, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bienvenida al podcast. Gracias a ti por invitarme y un placer. Y me ha encantado que empieces con esa presentación, que me gusta mucho. Bueno, Elena, la verdad es que mencionaba yo en la entradilla el tema de las heridas emocionales, heridas de la infancia, y aquí quienes nos estén escuchando pueden estar pensando, bueno, a mí eso no me identifica nada porque en mi familia pues siempre me han tratado bien, mis padres estaban conmigo, me apoyaban, me querían. Y al final, cuando hablamos de heridas emocionales, imagino que no nos referimos, que puede ser también, pero no necesariamente a grandes traumas, sino a esos pequeños actos cotidianos que muchas veces llevan a cabo pues, las familias con los niños o incluso en la escuela, pequeñas negligencias que van dejando huella, ¿no?, en la persona y que al final imagino que modulan su manera de comportarse o su manera de relacionarse, de interactuar con los demás. Entonces, por aquí me gustaría empezar. ¿Qué es esto de las heridas de la infancia y cómo podemos reconocerlas? Pues mira, has introducido elementos importantes y a ver si, como ha sido larga la pregunta, a ver si me acuerdo de resolverlos todos. Las heridas de la infancia, lo primero es que en psicología, como en muchas disciplinas, se trabaja desde enfoques distintos, ¿no? Y hay enfoques en psicología que dan mucha importancia porque lo tienen todas, pero en estas es una línea de trabajo a lo que nos pasa cuando somos pequeños. Siempre decimos que de 0 a 6, esto es una cosa que está estudiada desde hace muchísimos, muchísimos años y que la neurociencia va dando la razón a esos primeros estudiosos del tema. Es una época en la vida donde se graban muchísimas maneras al final de ver el mundo, de verte a ti mismo y de ver a los demás, ¿no? Y precisamente se produce en esa época, que es cuando el cerebro está más predispuesto a grabar contenido, como si dijésemos. Entonces, esa primera etapa es crítica en este sentido. Esto por un lado, por eso es importante las heridas de la infancia en el sentido de qué has vivido en esa época que pueda condicionar lo que te está pasando hoy de adulto. Y para mí es un buen lugar para entender y desde esa comprensión poder actuar en el presente, no solo quedarnos allí y cómo sanar eso, porque al final eso es un pasado, sino situarnos en el presente desde la comprensión de que nos han pasado esas cosas, ¿no? Para mí es como la llave que abre una puerta. Puedo tener una puerta cerrada hoy en mi etapa adulta y necesito esa llave que me la da el conocer mi infancia, ¿me explico? Entonces, a partir de ahí, hay otra cosa muy importante dos cosas importantes de lo que has mencionado. Una es que el trauma, y sabes que lo publico muchas veces en Instagram, no solo es aquel trauma enorme que por desgracia existe, sino también esas pequeñas cosas que provocan heridas, microheridas en el niño, ¿no? Ese no sentirse escuchado, ese no sentirse visto, te lo explica mucha gente y no serían cosas muy graves. Esto puede venir de padres pues que tienen una buena conciencia de hacer las cosas bien, pero que sin querer pues pasan épocas de muchísimo estrés en el trabajo o crisis de pareja muy importantes y a pesar de ser personas conscientes y que pueden haber estado más o menos trabajadas, sin querer repercuten esas épocas suyas internas personales de crisis en sus hijos, por ejemplo. Y eso no sería el típico caso de, ya no digo de maltrato, sino de dejadez, de personas que no saben hacerlo mejor, que también hay muchísimas. Por tanto, trauma podría ser
trauma en el sentido más anglosajón, ¿no? que utilizan ellos, todas aquellas pequeñas cosas que nos hieren. Y la última cosa de lo que has introducido en esta pregunta, que para mí también es muy importante, es que no solo se produce en la familia nuclear, ¿vale? Que esto también se puede producir en el ámbito de la familia un poco más extensa y evidentemente en el otro espacio donde los niños pasan gran cantidad de tiempo, en las escuelas, con los amigos o incluso con otros adultos como podrían ser profesores. Y esto es importante tener en cuenta. Hay gente que busca siempre en los padres y ya no es tanto en los padres, sino que tienen una herida importante que viene del entorno escolar también y de los amigos. Esto quería aclarar, estas 3 cosas que son las importantes para mí para sentar las bases de lo que vamos a hablar. Sí, yo creo que estoy de acuerdo totalmente, ¿no? En esa introducción que hacías con las heridas y que de alguna manera eso modula nuestro comportamiento con los demás y no se produce solamente en la familia, sino que condiciona también las relaciones que podamos tener en un entorno laboral e incluso en la propia elección de la pareja. Supongo que influyen estas heridas emocionales que hemos vivido de pequeños, ¿no? Porque si a lo mejor partiendo de esa herida de no haberse sentido vista, puede ser que elijamos parejas un poco complicadas por esa necesidad nuestra, ¿no? De sentirnos reconocidas cuando cada pareja nos elige y entramos ahí un poco en un círculo vicioso, en un bucle de reconquistas y de volver a dejarlo y de volver a empezar y de volver a dejarlo, porque de alguna manera es como que nos confirma, ¿no? El que nosotras somos valiosos. ¿Puede ser por ahí? Sí, esta es una. Tienes que pensar, Miriam, que al final las heridas de la infancia, tal como nos las hemos planteado, no es que incidan en la elección de la pareja, es que inciden en todo, absolutamente en todo. Piensa que es la manera como nos vemos, cómo vemos a los demás y cómo vemos al mundo. O sea, esto lo incluye todo. Entonces, nos afectará en las relaciones de amistad, con esa mejor amiga, cómo nos relacionamos con gente nueva, con el grupo de amigos en general, con evidentemente cuando entramos en el trabajo, en la forma como tratamos con la autoridad, por ejemplo, o con los iguales, o con los subordinados, los que tenemos por debajo en esa escala jerárquica muchas veces del trabajo. O sea, es en todo, porque es lo que te digo, es cómo entendemos en lo que es la mecánica del vivir. En el ámbito de la pareja que dices, esa, por ejemplo, es una típica para mí muy importante, que es que cuando yo elijo una pareja, como tú decías, complicada, ¿no? Para no ponerle otras etiquetas que están muy de moda, o somos una pareja complicada, nos comportamos como una pareja complicada, es por esa necesidad de que cuando haya el rechazo, el abandono o la humillación o la injusticia o cualquiera de las heridas de las que hablamos, o la traición, se produzca la dinámica de nos dejamos o le dejo o me deja y después nos volvemos a juntar. Y esa dinámica provoca allí un chute químico brutal que para mí es muy parecido a la adicción. ¿Y por qué es adictivo? Porque yo me siento la peor persona del mundo, la persona menos válida del mundo, me siento absolutamente abandonada o rechazada, pero después, ostras, me vuelven a elegir. Con lo cual paso a ser la bomba, ¿no? Es decir, me ha elegido a pesar de lo mal que lo estamos pasando, de lo que me ha hecho, yo le he hecho a él o ella, vuelvo a estar otra vez con mi pareja. Con lo cual, bueno, esto es un chute de autoestima brutal y eso engancha. Y eso realmente surge de la herida y vuelve a reparar la herida. Y aquí es donde nos enganchamos. Surge ese comportamiento de la herida, es el origen, y después tiene como objetivo la reparación de la herida, que yo me sienta otra vez elegida en otras líneas de psicología por la proyección que yo hago de mis padres o mis figuras primeras de referencia. Sí, al final yo creo que es un poco elígete a ti misma cada día y no tendrás que depender o tu valía no dependerá de que otros te elijan, ¿no? Disfruta de que otros te elijan, pero no pongas esa necesidad ahí, ¿no? Y luego comentabas también esas 5 heridas, que hay muchos autores que hablan de ellas, la herida del abandono, del rechazo, la humillación, la traición,
y me dejo una, la injusticia, creo que es, ¿verdad? Exacto. Entonces, por aquí me gustaría también abrir un canal, ¿no? A que nos comentaras un poco cuál es cada una de ellas. Y luego una pregunta que me surge es si podemos vernos reconocidos en varias a la vez. Bueno, esto es lo que te iba a contestar. Yo he hecho talleres sobre las heridas de la infancia y es verdad que es muy útil, Miriam, el poner categorías, porque además en esta sociedad nuestra nos encanta tener categorías, ¿vale? Ya no de diagnóstico, sino de todo. Buscamos las 7 claves de la felicidad, las 10 claves de la vida sana, las 8 de una pareja sana. Y es como que nos encanta vernos y poner al lado el tic, ¿no? Esto sí que lo cumplo, esto no lo cumplo. Entonces, para mí, mi opinión, las heridas de la infancia están muy bien con esas 5. Hay autores que ponen algunas más. Y la cosa importante es que muchas se mezclan entre ellas. Entre el rechazo y el abandono, bueno, el abandono es como más pasivo, es alguien que no me está haciendo caso, ¿no? Y el rechazo es como mucho más activo, te rechazo de forma abierta, ¿no? Pero no me digas que eso no es injusto para un niño. Por tanto, sale la herida de la injusticia. Y no me digas que esto no sería como una tradición para un niño, que lo que merece es ser querido, que no ha escogido llegar al mundo y, por tanto, él no tiene elección, tiene esos padres, le han tocado esos padres, ¿no? Y entonces, la otra, la humillación, pues exactamente lo mismo. Me siento humillado. Por tanto, ¿te das cuenta cómo todas ellas se relacionan entre sí? Y esta es la parte importante, el no obsesionarnos tanto en ver qué herida es la mía, sino entender que somos seres muy complejos y que además los factores acostumbran a ser multifactoriales. Las cosas o las personas o los hechos no las explicamos normalmente por un solo factor. Si fuera tan fácil, A produce B, sí, muchas veces sí, pero A da B si se produce C y F y Z, ¿no? Pues en las personas es exactamente lo mismo. Y para mí esto es básico de entender como punto de partida. Yo puedo tener una muy clara, pero puede ser que cuando lo vea, si no conozco demasiado el tema, me sienta retratado en varias. Absolutamente normal. Y por temporadas también, absolutamente normal. Igual en la temporada que me pasó eso, hubo una época que a mí me pasó concretamente la herida de la injusticia y en cambio, pues nada más, o en el resto, pues me sentí muy abandonada. Podría ser. Sí, agradezco que digas esto porque al final no todo es blanco ni negro, ¿no? O sea, yo creo que hay que moverse en una escala de grises y lo que tú dices, a lo mejor te puedes sentir un poco identificada en la herida del rechazo si vienes de una familia, unos padres que emocionalmente eran más distantes o no han estado disponibles, pero a la vez también puedes tener algunos patrones de esa herida, a lo mejor, no sé, de la humillación, si has sentido que en algún momento te avergonzaban abiertamente, en privado o públicamente, ya sea por tus características físicas o porque, no sé, por tu personalidad te hayan hecho algún comentario que te ha herido. Entonces, sí, yo creo que también se pueden tener de varias y lo curioso es eso, identificarlo para sanarlo desde ahí. Y luego también es curioso cómo construimos nuestra personalidad de adultos en base a lo que hemos escuchado de pequeños, ¿no? Porque ahora me venía un poco la imagen, pues, por ejemplo, si hemos crecido en una familia en la que tradicionalmente se han invalidado las emociones y veíamos de niños a nuestra madre llorar y cuando preguntábamos, pues ella nos decía, no, tranquilo, estoy bien, no pasa nada, es que me pican los ojos. O luego veíamos bueno, que se hacía un silencio en casa y nadie hablaba del tema. Es como que hemos aprendido que no está bien expresar emociones, que es lo terreno de lo prohibido, y esto supongo que nos condiciona en la vida adulta. Totalmente. Y además el mundo emocional, por desgracia, a pesar de que lo estamos incluyendo en la educación, cuesta mucho porque el mismo sistema, Miriam, lo pone complicado. Es decir, tienes que poner la responsabilidad en una profesora, profesor que tiene 25 niños, por ejemplo, a educarlos emocionalmente, sí, como padres. Yo que soy madre, te digo, no sé si tienes hijos, pero te digo que es complicado ya educar a tus 3. Ya cuesta. Y yo soy muy poco crítica con los profesionales, al revés. Para mí siempre, en casa siempre hemos dicho que son unas personas que nos han ayudado a la educación de nuestras hijas. Son personas
clave en la vida de nuestras hijas. Por tanto, mi máximo respeto. Es verdad que cuando te toca uno pues, que tiene más carencias, pues ahí puede ser más crítico, pero en general qué difícil lo tienen, ¿no? Poner en la escuela la responsabilidad de que eduquen emocionalmente. Vamos a trabajar la inteligencia emocional, sí, pero con condiciones muy complicadas y muy adversas. 25 niños, que habrá alguno de estos que no para, el otro que no se calla, el otro que no sé qué. Bueno, complicado. Entonces, para mí, en casa, evidentemente que tenemos que cambiar las cosas en las escuelas, poniendo el foco en lo que pasa en cada casa también. Porque si no, pasa que, por desgracia, hay familias desestructuradas o con carencias muy, muy importantes, y entonces la escuela tiene que ser el sustituto para que ese niño o niña tenga un poco de estabilidad emocional, de salud mental, de paz interior. Es complicado, ¿sabes? Entonces, sí, tendríamos que ir potenciando todos los que son los contenidos emocionales en las escuelas, indudablemente, pero también todos como ciudadanos pidiendo más recursos, más poder tener estructuras más potentes de refuerzo en lo que es sobre todo las etapas, bueno, todas las etapas para mí, pero sobre todo las etapas primeras, ¿no? En atender a los niños, porque es muy difícil, lo que te digo, con tantos niños en clase, atenderlos de una forma que implique la educación emocional. Entonces, en casa, si estamos cambiando la estructura educativa y estamos contemplando toda esa parte, igual tendrás carencias en casa, pero entenderás en la escuela, en tu currículum educativo, que la emoción es importantísima y que todo tu mundo interior no tiene que ser invalidado, que es importantísimo. Y al final estás construyendo, que para mí es la base, cuando lo estudié en psicología de la educación como especialidad, estás construyendo adultos más capacitados, más potentes, más sensibles, más conscientes, con lo cual cuando sean padres, y son padres o madres, tendrán más capacidad para educar a sus hijos, y allí sí que estamos cambiando la sociedad, ¿vale? Para mí esa parte es importante. Y entonces en la parte ya más íntima del hogar, pues sí, el hecho que te invaliden de forma continuada da lugar a que te desconectes. Por ejemplo, es un factor de inseguridad muy importante. Si yo el día que vea a mi madre o mi padre que está llorando y me dice, como has dicho, que le pican los ojos, pues entonces el día que yo como adulta vea a mi pareja que está un poco extraño o extraña, lo pasaré por alto. Y se me estarán pasando por alto cosas importantes y muy significativas de mi relación de pareja. Y eso deteriorará a la pareja. Sí, importantísimo el conectarte con tus emociones y que te las validen desde fuera. Mira, hablabas tú del tema de la escuela, que yo creo que sí, hay que romper una lanza a favor de ellos porque no lo tienen nada fácil. Y bueno, al final es complejo porque tú, a lo mejor en tu familia, pues intentas hacerlo, ¿no? De una manera, educación consciente, un poco en esa vía de educación positiva. Y luego a lo mejor llevas al niño al colegio y pues la profesora, pues normal, ¿no? Tiene a cargo a 25 personitas y a lo mejor pues te da un pequeño chillido o te dice, si te portas mal, te pongo mirando a la pared, y muchas veces te puede entrar, ¿no? Ese desasosiego personal o esa pequeña frustración como madre de decir, jolín, todo lo que estoy yo trabajando en casa y luego en la escuela, claro, se dan mensajes contradictorios. Pero bueno, al final yo creo que esto no va de buscar culpables, sino lo que tú decías, ¿no? De buscar más apoyo o no sé si más financiación, quizá no sé, más información también, que yo creo que falta mucho con respecto a la gestión emocional, y al final es tarea de todos, porque estas heridas de las que estamos hablando no solo vienen tampoco de la familia y de la escuela, sino que es que estamos sometidos a un montón de mensajes, incluso la publicidad, la televisión, es que claro, ¿qué escuchamos, no? Piensa una cosa, que con lo que has dicho de tener una educación en casa más consciente, llegar a la escuela y encontrarte que ese año te toca un profesor o profesora que no está tan capacitado para todo ese tema emocional, ¿no? Porque esa persona también tiene sus cosas y ese poco apoyo igual. No podemos generalizar, evidentemente. Pero entonces nos toca aceptar un poco la vida, ¿no? Si nosotros estamos haciendo educación consciente, pues voy a continuar con lo que significa una educación consciente, que es intentar que mi hijo o mi hija integre que encontrarán personas pues, que no están bien en la vida
o que no lo hacen suficientemente bien o que no les tratan suficientemente bien. Y entonces le tengo que enseñar, en la medida de lo que pueda, a poner límites, a entender que se frustrará y que hay personas que a lo mejor tienen una profesora, un profesor de no sé qué, que le ha puesto injustamente, ha castigado a 2 porque como no sabe cómo hacerlo, pues coge y castiga al que no tiene ninguna culpa también, y a entender que hay cosas injustas en la vida y que también se tienen que saber procesar. Porque si no, estamos haciendo niños muy poco tolerantes a la frustración, que es uno de los grandes males que tenemos ahora mismo. Que el niño se piensa que es el centro del mundo, que lo puede ser durante un tiempo, y que todo tiene que ir según lo que él ve que es justo o injusto. Y esto no es así, porque se lo encontrará después en el trabajo. Y como adulto tendrá que aprender a priorizarse, a saberse hacer escuchar, a poner límites, a decir que no, la importancia de decir que no, porque después, si no, el decir que sí, ¿qué significa? Me lo trago todo. Tantas cosas importantes que después tenemos que trabajar como adultos, que allí también les tenemos que enseñar como niños. Y en casa, continuar con lo que consideramos que son los valores principales y reforzar el acompañamiento, estar más atentos. ¿Te ha tocado un profesor o profesora o un niño o una niña, un compañero que no se porta bien contigo? ¿Qué vamos a hacer con lo que podemos? ¿Qué vamos a hacer con lo que depende de nosotros? Y con lo que no, pues te acompañamos en este proceso de tener que aguantar ciertas cosas que a lo mejor, pues sí, no son justas, pero que tampoco tienen más trascendencia. Sí, efectivamente. Hablabas tú de la tolerancia a la frustración, que me parece clave en estos momentos, y el poner límites también, que desde ahí, pues volviendo un poco a estas heridas de la infancia, como muchas veces los mensajes que hemos escuchado en casa, de nuevo, han contribuido a hacernos una imagen del mundo, ¿no? En la vida adulta. Pues en el caso de poner límites, se me ocurre, si a lo mejor, no sé, llegas a casa como niño pequeño y dicen, ay mamá, hoy se han reído de mí en el colegio. Y tu madre, pues, bueno, con la mejor de las intenciones del mundo, ¿no? Le quita importancia o te dice, anda, ¿y por eso lloras? Pues vaya tontería. Y pasa a la siguiente cosa, lo que estuviera haciendo. Pues, claro, al final, como un niño que eres, imagino que la primera vez se lo cuentas, la segunda también, la tercera puede que incluso venga, vale, pero ya llega un momento en que piensas, bueno, si es que total, esto no tiene importancia, entonces, ¿para qué lo voy a decir? Y de aquí en la vida adulta, pues imagino que esto te lleva muchas veces a no poner límites, ¿no? Totalmente, a no priorizarte, a no saber quién eres tú, a no saber lo que quieres, lo que no quieres, a ir muy despistado por la vida hasta el punto de no saber en qué quieres trabajar, en qué quieres estudiar, qué quieres ser, en qué te quieres convertir. Hay personas muy perdidas. Eso viene de todo esto que estás explicando. Y además aquí hay un tema que, con lo que estás contando, para mí es importante introducir ahora, que es todo el tema del acoso escolar. Muchas veces se produce de una serie de factores, ¿sabes aquello de la tormenta perfecta? Pues lo mismo, de factores que se unen en un momento dado, porque el acoso escolar pensamos que lo tienen que recibir niños que a lo mejor tienen pues pocas habilidades, pero no tiene por qué ser así. Hay niños y niñas que pueden llegar a ser, que son niños que se ven, que destacan, etcétera, y que son objeto de acoso escolar porque encuentran a un grupo o una persona o otra líder que se le pone, perdona la expresión, de culo y le empiezan a hacer la vida imposible. Y allí es cuando te das cuenta, cuando trabajas con estos niños y niñas que sufren tanto y tantísimo, que uno de los trabajos es aprender a poner límites en la medida de cada niño y de cada edad. Es decir, no, es que yo no quiero que me hagas esto. Y no quiero que me hagas esto, se puede verbalizar, pero también es decir, no, yo no vengo a jugar contigo y me voy. Y si los 6 me dejáis solo, pues yo me voy. Porque eso muchas veces ya por sí solo inactiva todo el proceso que se da a continuación de acoso. Porque el acoso se da muchas veces porque el otro, pobre, no tiene más remedio que para no quedarse solo o para no ser humillado o para que no se rían de él, de ir tragando ciertas cosas. Y aquí es donde entra en juego, evidentemente, toda la estructura escolar de los adultos, que muchas veces puede pasar por alto y es uno de los problemas que tenemos porque no es tan fácil detectarlo. Y como segunda cosa básica, la familia. Porque estos niños, Miriam, dejan de explicar lo que les pasa. Dejan de explicar lo que les pasa. Muchas veces, ya no porque no les escuchen, que pasa mucho, sino también porque empiezan a sentir vergüenza.
es que me ha pasado un día, me ha pasado 2, me ha pasado 3, mi padre o mi madre con toda la buena voluntad me dan una solución, pero yo soy incapaz de aplicar esa solución en mi entorno escolar con esas personas que las veo mucho más potentes y poderosas que yo, ¿no? Y se inicia un ciclo muy, muy autodestructivo donde el niño se ve muy, muy atrapado, con lo cual, como siempre, es la suma de los esfuerzos en casa, en los adultos de la escuela, en los medios de comunicación, la educación social sobre todo esto, ir educando a todos los niños, ya no solo porque el problema lo tiene el que es acosado, sino también el acosador, porque acosa. Sí, qué importante esto, ¿no? Volviendo al tema de poner límites, porque luego puede llevar o atajarlo en problemas de índole mayor como el acoso, el bullying y cosas que se podrían haber evitado, ¿no? Desde una mejor pues, gestión emocional en el colegio, en la familia, etcétera. Y Que ahora dejan huellas terribles en la persona, ¿eh? Terribles, pero muy, muy, muy devastadoras. Mucho. Sí, yo creo que, bueno, hablabas también, ¿no? Al escuchar el cuerpo, el no desconectarse y muchas veces yo lo llevaba un poco al propósito, que es algo de lo que yo hablo mucho, ¿no? Ese propósito personal, profesional que todos tenemos como esa tendencia, algo que nos gusta, se nos da bien y muchas veces desde casa también nos llegan mensajes contradictorios, ¿no? Porque a lo mejor ves a tu padre que llega cansado del trabajo, quejándose un poco de su jefe, pues mira, hoy me ha tocado quedarme hasta las 12, tal. Y a lo mejor, bueno, pero a ver, ¿qué vamos a hacer? Esto es, así es la vida, hijo, así es la vida. Claro, pues tú como un niño, ¿qué te están contando? Que hay que tragar, ¿no? Dependes de un jefe superior y tienes que aguantar y porque si no, bueno, puedes ser despedido o no te van a tener en cuenta o etc, etc, ¿no? Entonces, qué importante de nuevo aquí pues eso, los mensajes que lanzamos, el también decir, poner límites, ¿no? A ese jefe que tú tienes. Sí, claro, puedes decir a tu hijo, pues dile a tu amigo o a tu amiga que no quieres hacerlo o que no sé qué, y después la ves a tu madre o a tu padre que en casa, con la pareja, con quien sea o con un jefe, no saben poner límites, ¿no? Los niños, ¿cómo se educan? Por lo que ven de forma muy implícita también, no solo por lo que explícitamente les decimos. Siempre pongo el mismo ejemplo, que es el típico que te sonará de come fruta que es muy sana, ¿no? Y tienes que comer fruta, pero en casa nadie come fruta, ¿cuál es cuál es el mensaje que llega al niño? Pues no como fruta porque si me van diciendo que es muy sana, pero aquí no la come nadie porque la tengo que comer, ¿no? Todo lo implícito. Y sí, podemos decir lo que nos parece que toca en ese momento, no permitas que, pues dile que no quieres jugar. Esto en adulto es, pues dile a tu jefe que no te quieres quedar por 6º día consecutivo a hacer 3 horas más sin cobrarlas. Es lo mismo. Es el cole en edad adulta, es nuestro trabajo. Entonces no vemos lo incoherentes que muchas veces somos con nuestro trabajo. Y mucha gente me dirá, sí, pero tú en la escuela le puedes decir a un niño que no quieres jugar con él, pero yo en el trabajo no puedo decir a mi jefe que no me quedo 6 horas más, ¿no? Pues lamentablemente no es verdad, sí que se lo puedes decir. Y siempre tenemos la libertad de irnos de ese trabajo, aunque con todas las consecuencias, que no las invalido, de que puedo tener muchísimas cargas financieras que soportar, puedo tener una hipoteca, unos gastos, no sé qué, no sé cuántos, pero al final siempre puedo decir que no. Y tengo que empezar a ver cómo puedo decir que no. ¿Cuál es mi futuro? ¿Qué puedo empezar a hacer para moverme para poder decir que no? Cuando trabajo con mis pacientes, yo no les digo, no tiene que ser, ahora que lo hemos hablado, de aquí 5 minutos vas y le dices que no, esto sería una salvajada. Yo no pretendo que pongas en riesgo tu vida, tu economía, tu familia, pero sí que empieces a trabajar para poder aplicar un no en un futuro, es muy distinto, ¿vale? Pero eso es lo importante. Entonces ahí sí que somos coherentes, estamos trabajando para poder aplicar nuestro no cuando mejor convenga nuestra vida desde la conciencia. El niño es lo mismo. Un compañero, compañera, un amigo, una amiga que te dice no te quiero o te ignora o te das cuenta que han quedado las 3 amigas y a ti no te han dicho nada, es muy potente, tiene mucha fuerza. O sea, el rechazo absoluto y el abandono absoluto y la injusticia que sientes y humillación en ese momento tiene dimensiones. Pasa que como adultos pasamos a encontrarlo una, entre comillas, tontería.
No, no es tontería. Tenemos que hacer el esfuerzo de aplicar esa vivencia a nuestra vida adulta, que será en el trabajo, con los amigos, etcétera. Y entonces nos daremos cuenta de la importancia que tienen para ellos. Sí, yo creo que has introducido aquí una palabra clave que es la coherencia, el predicar con el ejemplo, porque muchas veces como adultos pues nos creemos un poco superiores a los niños, ¿no? Y al final yo me planteo si es un poco más, en algunos casos, adoctrinamiento más que educación. Es como, bueno, no te salgas de esto que yo te marco. Hazme caso, por aquí. Claro, Miriam piensa que lo que hemos dicho, que es básico que como adultos tengamos la conciencia de superar nuestra propia educación, que muchas veces se da porque ha sido mala, porque sí, ¿no? Pero que puede haber sido buena y a pesar de eso me la puedo cuestionar, porque puede haber sido muy buena en casa, pero igual me han empujado a estudiar lo mismo que mi madre o que mi padre. Y aparentemente tampoco es nada malo, ¿no? O puede ser que me hayan protegido muchísimo y puedes venir de entornos felices y sanos y lo que sea, pero siempre como adulto te tienes que cuestionar lo que has recibido, para qué quieres tú traspasar a los tuyos, a tu familia, ahora que puedes decidir, ¿no? Y ese cuestionamiento es coherencia y es conciencia pura. Totalmente. Esto me parece clave porque al final me conecta con la autorresponsabilidad y que no se haya hecho mal en tu familia y tú consideres que lo que tú eres, bueno, es buen ejemplo, no significa que no haya cosas por mejorar, ¿no? Entonces, siempre el estar dispuestos ahí a dar una vuelta de tuerca y, bueno, introducías ese otro elemento que también se puede aplicar, ¿no? A la herida de la infancia, en el caso de una familia a lo mejor que ha sido como muy autoritaria, muy perfeccionista, que ha tenido expectativas muy altas con respecto a sus hijos en cuanto a las notas, ¿no? Lo típico de, mamá, he sacado un 8 y en vez de felicitarte o lo que sea, pues siempre están pidiéndote el ir a por el 10, ¿no? Que está bien porque de alguna manera te retan a ser mejor, a superarte, pero claro, esto también puede generar una frustración un poco en el niño, que al final yo creo que los niños lo que quieren es sentirse queridos y de alguna manera saben lo que les funciona, saben que cuando llevan buenas notas o cuando a lo mejor están calladitos y no dicen nada y escuchan a los demás, ¡ay, mira qué niña más buena! Aprenden a ser queridos en función de lo que escuchan y se acaban adaptando un poco a eso, ¿no? Incluso a pesar de sus necesidades o de lo que a ellos les nazca. Bueno, varias cosas aquí. Está muy bien potenciar a tu hijo o tu hija para que trabaje más y se esfuerce y lo que sea, y de aquí a potenciar pues el 10, aquí va un abismo. ¿Por qué? Porque normalmente, bueno, puede haber hijos únicos, pero normalmente tienen hermanos, ¿no? Todos los hermanos sacarán un 10. ¿Cómo se sentirá el que no saque el 10? Claro, aquí ya estamos creando heridas solo que por comparación entre hermanos. Y no porque los compares de manera activa, porque los estás comparando de manera indirecta. A uno le estás premiando, bueno, premiando en el sentido de qué bien el 10 y esfuérzate más y ese 10, porque yo que una hija mía saque un 10 y le diga, súper bien, qué bueno, me estoy encantada, que no, está muy bien, porque evidentemente se tiene que premiar ese 10, pero no tengo que conducirla a ese 10 siempre, porque esto es nefasto para las personas, porque la vida siempre te dará 10. No, no. Entonces tenemos adultos muy acostumbrados que en el terreno académico han sido capaces de estudiar y sacar 10 y que se pegan unos porrazos en la vida emocional cuando sales de lo académico, que otra vez nos volvemos a encontrar con la tolerancia a la frustración por los suelos. Porque como yo estoy acostumbrada a que cuando estudio lo saco, pero en mi relación de pareja no cuando me ponga eso tirará para adelante. Me puede pasar que mi relación de pareja me esté esforzando lo máximo y eso no funciona. Y tenga que aprender a que tengo que soltar y dejarlo. Y en cambio no soy capaz porque desde pequeña se me ha dirigido hacia allí. Entonces, para mí no es bueno premiar ese tú puedes un 10. Bueno, pues tú puedes un 10 y tú puedes un 9 y tú puedes un 8. Y está bien. Y además
tener en cuenta el factor hermanos que también están allí y que ven como indirectamente ellos les están diciendo, y tú que eres el que sacas 7 o 6 o 5 o 4, eres un desastre, porque si a mis padres les encanta eso, lógicamente yo no les gusto. Y eso es terrible también, es otra de las heridas típicas que se dan en las casas. Sí, de nuevo la tolerancia a la frustración, y hablabas de esa otra variante por oposición, ¿no? En el caso de a lo mejor algunas familias que siempre te han dicho, eres un desastre, no haces nada bien. A lo mejor pensaban con la mejor de sus intenciones que diciéndote eso te hacían reaccionar, pero yo creo que eso puede ser que en el futuro crea adultos que tengan miedo, ¿no? A mostrar iniciativa en el futuro, que posterguen todo lo que hacen por miedo a no sentirse valiosos y que no acaben, ¿no? Esas tareas que muchas veces, no sé, nos dan miedo empezar, pues puede ser por ahí. Sí, y a ver, cuando unos padres dicen, o un profesor, da igual, sobre todo antes que dice que estas cosas pasaban más, ¿no? Eres un desastre, esto no vale. O sea, falta tarjeta roja y expulsión del campo directamente. Esto no puede ser. Otra cosa es que un día cualquier adulto, como es lógico, puede tener un mal día y puede decir algo que se le va de la mano. Jolín, que somos personas y que nos equivocamos y bienvenidos a la vida real, ¿no? Pero entonces yo lo tengo que reparar y tengo que pedir perdón y tengo que decir, mira, disculpa, tenía un día fatal, estaba cruzada, no me encuentro bien, he tenido un problema en el trabajo y te he dicho algo que no pensaba y que me ha salido así porque estaba enfadada. Eso sí, eso te tenemos que aceptar en el marco de lo que es la vida. La persona que de forma repetida y como cosa cotidiana dice a los más pequeños, eres un desastre, aquí tenemos un problema importante, no del niño que es un desastre, es que el niño puede ser un desastre, y te pongo las comillas, porque el que es un desastre es su adulto. ¿Vale? Puedes tener hijos que son más movidos, más complicados, que no les gusta la escuela, pero es que esto es normal, es que esto es la vida. A ver si a todos los niños les tiene que gustar la escuela, cuando la escuela muchas veces es muy aburrida, puede ser muy aburrida. Bueno, pues hay niños que no entran en el sistema, pues a lo mejor después serán unos cracks en vez de saber qué, porque son más creativos, porque son más movidos, pues porque pueden salir un deportista fuera de serie, no porque no entren en el sistema tienen que ser un desastre. Y ahí es donde tenemos que hacer estos cambios profundos en el marco educativo, ¿no? De que es tan complicado, de poder tener un sistema que refuerce a todo tipo de niñas y niños, con todas sus características únicas. Y vuelta otra vez, si te digo que eres un desastre y lo digo cada 2 por 3, yo como adulto tengo que ir a pedir ayuda. No él, yo. Sí, yo creo que esos cambios necesarios en el sistema educativo y en el lenguaje, ¿no? Que esto me conecta mucho con cómo nos hablamos, qué nos decimos, las palabras que utilizamos, que tienen mucha fuerza, ese diálogo interno. Y luego estaba yo pensando también, ¿no? En concreto en la herida esta del abandono, que la hemos tocado así un poco por encima antes, y digo, jolín, esto llevado también a las relaciones, no sé qué piensas tú, Elena, pero puede ser que si has tenido una herida de abandono, ya sea un poco por trauma de que te han abandonado, te han dado en adopción, por ejemplo, o incluso porque no te has sentido escuchada, porque veías que a lo mejor a todos los niños de tu clase les llevaban al colegio y a ti no te iban a recoger nunca tus padres. ¿Esto se puede manifestar en una relación de pareja y tiene que ver, puede ser, con la dependencia emocional? Sí, cualquiera de estas heridas, para mí, puede tener que ver con la dependencia emocional, no solo una lleva allí. Tú mencionas el abandono, pueden ser también las otras. La dependencia emocional, Miriam, al final surge de una autoestima baja, que sabemos que la autoestima está en la base de muchísimos problemas. Si yo tengo una autoestima baja, me costará poner límites, me costará priorizarme, me costará hacerme escuchar, seré una persona, me comportaré de forma mucho más insegura, ¿vale? Es todo el pack. Y eso surge de una autoestima baja. En la autoestima baja, evidentemente, uno de los lugares donde se construye al principio es en la familia. El abandono puede ser muy pasivo, te lo he dicho al principio. Puede ser que tenga pues un padre o una madre muy narcisista o muy volcado en su vida y en sus relaciones y en sus amigas y en sus salidas y en sus cosas, ¿no? Y ver que se prioriza ya no de una forma
sana, que esto es normal, que tenga su vida, sino hasta el extremo de que hay padres que se olvidan que son padres o madres. Eso para el niño repercute en, me siento como que soy aquí, bueno, que yo estoy aquí porque forma parte de lo que toca, que es tener hijos, ¿no? Pero que para esa persona, pues yo no soy su prioridad. Y los niños tienen que ser la prioridad. Para mí es así. Yo en esto soy muy rotunda, ¿eh? Los niños, y hay pacientes que les digo, a ver, ¿tú escogiste venir al mundo? Y me dicen, no, y se ríen. Pues ya está, pues cuando eres pequeño, tú no has escogido venir al mundo, les toca a esas dos personas hacerse cargo de ti. Y renunciar a muchísimas cosas por eso. Es que estamos en un mundo muy narcisista donde tengo que ser madre o padre, pero tengo que tener mi vida a tope y haciendo mis cosas. Pues no. Otra vez, la tolerancia a la frustración. ¿Qué significa ser padre? ¿Qué significa ser madre? ¿Cómo qué significa trabajar en un proyecto que me encanta? Pues renunciar muchas veces a muchas horas de pasar tiempo con mis amigos o no poder tener unas vacaciones súper chulas de un mes fuera porque estoy metida en un proyecto que me encanta. Pues claro que sí, porque cuando estás haciendo algo que te importa, implica renuncias. Y estamos en una sociedad que nos cuesta introducir la renuncia en nuestras vidas. Tenemos que ser lo mejor en todo. La mejor madre, la mejor trabajadora, la mejor pareja, la mejor amiga, la mejor hija, la mejor hermana. Que no, que habrá épocas en tu vida que en alguno de estos roles que todos tenemos, pues bajará la intensidad. No podemos estar en un máximo estándar de calidad. Esto es imposible. Y con la maternidad o la paternidad pasa eso, que estamos vendiendo como que se puede ser padre o madre y mantener todo el resto de mi vida intacta, y eso es falso. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas madres empiezan con la maternidad y es que les cae el mundo a los pies. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que tengo que renunciar a muchas cosas que no me estaba imaginando que eso pasaba, porque me están vendiendo en redes, en donde sea, que puede ser la madre o el padre más guay del mundo manteniendo toda mi vida intacta. Otra vez, el relato social de lo que significa la maternidad o la paternidad, por ejemplo. ¿Qué pasa? Provoca abandono, sí, porque estoy haciendo mi papel de una forma a lo mejor con mis hijos que no puede ser la más acertada. No sé si te he respondido con eso. Sí, sí, totalmente. Yo creo que al final es encontrar ese equilibrio que muchas veces no es nada fácil y pasamos por momentos precisamente eso, ¿no? Valga la redundancia de desequilibrio, ¿no? Hasta que encuentras ahí tu lugar. Y lo que tú dices, supongo que las redes sociales también generan mucha confusión porque tendemos a compararnos, ¿no? Al final, lo que estamos viendo o la imagen que otros proyectan, que no tiene por qué ser verdadera, pero bueno, al final es lo que vemos, pues de alguna manera como que incluso te hace sentirte culpable, ¿no? Es decir, bueno, ¿y por qué esta gente es capaz de llegar a todo y yo no? Y te conviertes ahí un poco en la madre superwoman, mujer superwoman y que quieres llegar a todo y muchas veces aceptación es que no es posible. Claro, mira, yo lo he explicado a veces para hacer bromas sobre el tema, pero me recuerdo, nuestras 3 hijas se llevan muy poco, ¿no? De cuando nació la pequeña, la tercera, la mayor no había cumplido los 4 todavía. O sea, que imagínate 3 niñas tan pequeñas, ¿no? En ese poco espacio de tiempo. ¿Y qué significa? Siempre digo que la ayuda de mi madre, por ejemplo, es que es básica. Muchas veces le decía, no te hago un monumento en la plaza del ayuntamiento porque no me dejan hacerlo, porque si no, que sepas que lo tienes allí, ¿no? En mi caso, mis padres me han ayudado muchísimo y son personas muy valiosas en la educación de mis hijas. Toda mi familia, todos, incluidos los hermanos, toda la familia. Porque el grupo, que es lo que tenía antes la sociedad, es muy importante y esto también lo hemos perdido, Miriam, ese apoyo que te permitía criar y educar, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, me acuerdo cuando volví al cine y escuché lo de, ¿te acuerdas aquello del Movie Records? Esa canción, pues cuando la volví a escuchar al cabo de no sé cuántos años de no haber ido al cine. Como que yo solo entré en el cine y escuché esa musiquilla y ya me emocioné. Para mí ya valía la pena haber ido al cine, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pasé mucho tiempo que no podía ir al cine. Bueno, pues implicaba la renuncia haber tenido 3 hijas y eso entra en lo que es una decisión consciente de la maternidad también. Que después se puede montar cada familia a su manera y yo sí que puedo ir al cine porque me lo monto perfecto, pero uno desde su vida tiene que ser consciente de qué renuncias tendrá que aceptar.
Bueno, pues me parece, yo creo que un muy bonito cierre para esta bonita conversación que también hemos tenido, ¿no? Hemos hablado un poco de todo, de heridas de la infancia, heridas emocionales, hemos pasado por esa autorresponsabilidad, ¿no? Esa lanza también hacia el sistema educativo, que también hay mucho que hacer por ahí, y luego un poco, pues, volviendo a nosotras, ¿no? A esas renuncias que hay que, yo creo, exponerlas más, ¿no? Para que la gente no se sienta tan culpable y vea que hay otros contraejemplos, que no es todo lo que, no es oro todo lo que reluce, ¿no? En las redes sociales. Exacto. Y bueno, Elena, la verdad es que eso, darte las gracias porque se me ha hecho súper corto, ha sido muy ameno y muy instructivo y no quería dejar pasar tampoco la ocasión antes de despedirte de que nos contaras un poquito más pues qué estás haciendo ahora, dónde pueden seguir y encontrarte y qué libros también han sido, qué recursos, qué materiales de inspiración para ti en estos temas por si alguien quisiera profundizar un poquito más. Mira, lo primero que gracias por la invitación, a mí también me ha pasado volando y supongo que tú decías las heridas de la infancia, ¿no? Yo hacer lo de la herida esta, es esto, provoca esto lo podéis encontrar en las redes, en internet, hay muchísima información de todo. Yo creo que es más importante es poder exponer lo que hemos hecho tú y yo, hablando la aplicación práctica, en qué se ve, qué implicaciones tiene, en qué ámbito eso repercute. Para mí es mucho más importante la parte práctica. Yo soy muy práctica, yo soy muy de venga, nos ponemos en materia y vamos a la cosa del día a día. Esto es lo primero. Como consecuencia de esta manera de hacer las cosas, yo no soy tan de libros, yo soy muy de me llega algo, lo busco, me interesa, me lo leo, pero no puedo decir esas 4 Biblias que mucha gente tiene. A mí me cuesta muchísimo, yo soy mucho de escuchar. A mí me encantan los podcasts, me encantaría tener uno, pero no tengo tiempo. Hace años, incluso me regalaron hace 2 años uno de mis hermanos, el micro, todo, y no he empezado. O sea, es que lo tengo que decir, pero me encanta mucho escuchar, mucho. Y entonces a mí me gusta mucho el contenido. Siempre digo que hay tanto contenido gratis, libre, por estas redes sociales que tienen esa parte tan potente y tan positiva que se tiene que aprovechar. Busca un tema en un podcast y es que lo encontrarás y encontrarás no una explicación de un experto, es que encontrarás 100 explicaciones de diferentes expertos, con lo cual hay mucho material muy, muy útil. Ya no es el libro para mí, para mi manera de entender las cosas, sino todo lo que tenemos también de forma auditiva que me puedo ir a andar y estarlo escuchando y aprendiendo un montón. O sea que tu trabajo como podcast para mí es excelente porque yo soy muy fan de los podcasts. Por el otro lado, pues yo trabajo mucho en consulta, hago talleres y mi cuenta de Instagram, porque la creé hace 1 año y medio después de que me insistieran y la verdad que muy contenta con todo lo que puedo aportar y el grupo que estamos formando y todo lo que estamos sumando juntas, que siempre hablo en femenino como inclusivo de todos y todas. Y nada, y allí estoy y cualquier persona como te pasó conmigo, ¿no? Que me escribiste y te dije, pues sí, pues venga, pues allí estoy y cualquier persona que quiera contactar conmigo, pues a través de allí, encantada de la vida. Pues retomo tus palabras y además invito a todos los oyentes a seguirte porque la verdad es que compartes en tus redes información muy interesante desde esa practicidad que hemos hablado y que yo creo que tanto te caracteriza también, que al final, pues lo que tú dices, ¿no? En los manuales hay muchos tecnicismos, pero sí, a mí me gusta que me lo bajen a tierra, que me hablen en mi idioma, con mi lenguaje, de una manera clara, sencilla, que yo lo pueda entender y sobre todo que lo pueda aplicar, ¿no? Porque lo que tú dices, al final hay mucha información para todos los públicos y hoy en día no aprender es no querer aprender porque no hay excusa. Exacto. Lo tenemos, vamos, a golpe de clic. Así que... Totalmente de acuerdo. Pues nada, Elena, darte las gracias de nuevo. Ha sido un súper placer. Aquí estarás invitada para cuando tú quieras. Y nada, a vosotros pues muchísimas gracias también por estar escuchando un día más y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast.